Hola, soy Elisa López de tercero B y os voy a hablar de la estadística relacionada con la política española, algo que está presente en nuestro día a día. Antes de relacionar la política con la estadística hay que explicar qué es exactamente. La estadística es la rama de las matemáticas que analiza una lista de datos para compararlos y sacar unas conclusiones sobre esos datos. La población es el conjunto de sujetos sobre los que se quiere estudiar, pero cuando el total de individuos es muy grande se coge una muestra, una pequeña parte de la población representativa de ella. Hay que tener en cuenta que la muestra que se obtenga tiene que elegirse al azar. Hay dos tipos de variables estadísticas. Primero, hay que saber que las variables estadísticas son los datos que se quieren estudiar. La variable cualitativa es aquella que se expresa mediante letras y la variable cuantitativa es la que se expresa mediante números. Y dentro de la variable cuantitativa hay dos tipos. La cuantitativa discreta, cuando los números son enteros, y la variable cuantitativa continua, cuando hay datos donde los números son decimales. Cuando nos referimos al procedimiento para obtener los datos del estudio, estamos hablando de la encuesta, que puede ser o bien oral o bien escrita. La tabla de valores es una muestra de datos ordenados que expresan una relación existente entre todos los sujetos. Cada persona le da un nombre distinto a las columnas, pero nosotros las vamos a llamar de la siguiente manera. Primera columna, X, Y, donde se escriben las variables o sujetos. La segunda columna, N, Y, el número de veces que se repite la variable. La tercera columna, N mayúscula I, las veces que aparece cada valor. La cuarta columna, F mayúscula I, el resultado de dividir N mayúscula I entre el dato final. Con esta solución podemos saber cuál es el tanto por ciento. Y la última columna sería XI por N minúscula I, que es la solución de multiplicar ambas columnas. Ahora vamos a ver cuál fue el tanto por ciento de escaños que tuvo cada partido en las elecciones del 2011, cogiendo nada más que 340 escaños. Pero antes tenemos que saber qué es un escaño. Según la Real Academia Española, un escaño es el puesto o asiento de los parlamentarios en las cámaras. Para saber cuál es el tanto por ciento de los escaños, he decidido hacerlo a través de la tabla de valores. Lo primero, dibujamos la tabla y añadimos los 7, en este caso, primeros partidos más importantes. Escribimos el total de escaños que tuvo cada partido. A continuación, vamos sumando los datos para comprobar que todo está bien. Y por último, lo dividimos para saber cuál es el tanto por ciento. En este caso, el PP tuvo un 54%, el PSOE un 32%, Convergencia y Unión un 5%, Izquierda Unida un 3% y Amaiur, UPyD y PNV obtuvieron un 2% cada uno. Sobre todo ahora la política nos invade en nuestro día a día. ¿Cuántas veces que hemos encendido la televisión y hemos puesto televisión española nos hemos encontrado con esta noticia? Muchas. Actualmente hemos podido observar que un nuevo partido político, Podemos, ha irrumpido en el panorama político según las encuestas de los últimos meses. Los tres partidos que van por delante en las elecciones del 2015 son Podemos, PP y PSOE. Según las encuestas, Podemos podría ser el primero o el segundo partido más votado. De acuerdo con las encuestas realizadas por el periódico El País, los porcentajes que para las próximas elecciones han sido Podemos con un 27,7%, PP con un 20,9% y el PSOE con un 18,3%.